Buenos días estudiantes, soy el profesor Roberto Torres de Historia y Geografía. El día de hoy hablaremos sobre la cultura popular en la Edad Media. Esto pertenece a la unidad 3 de séptimo básico del año 2013. Esto será complementado con mi compañero Felipe Schneike. Bueno, los objetivos del trabajo de hoy serán comprender la importancia de la Francia Capeta como centro de conjunción cultural en la Edad Media, al igual que discutir la necesidad del estudio sobre la cultura popular medieval, comparar la cultura popular actual con la medieval y analizar literatura y arte visual dentro del contexto histórico estudiado. Esto será complementado con los subsectores de artes visuales y lenguaje y comunicación en sus respectivas clases. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de cultura popular es por qué el énfasis que se le da a la Francia, sobre todo en la época de los capetos. Esto se debe a que Francia se encuentra en esa época en medio de los mayores centros culturales de Europa. O sea, en un primer momento el Sacro Imperio Romano, que se encontraba al este de Francia. Más al sur se encontraban los lombardos, donde está la actual Italia. Al, al suroeste se encontraba la cultura castellana, actualmente España, y al norte se encontraba Britania, con la actual Gran Bretaña e Inglaterra. Y hay que tener en consideración que estos cuatro sectores son las mayores fuentes culturales de la época, lo cual influyeron en Francia, y Francia influyó a ellos también, generando una cultura rica y constante dentro de la Edad Media. Esto en el siglo XII. Bueno, ¿por qué la cultura popular? ¿Qué podemos definir como la cultura popular? Dentro de esta época, la cultura popular se podría decir que sería la cultura perteneciente al populacho, lo cual no es tan así, debido a que con el tiempo, sobre todo durante el siglo XII, XIII hasta el siglo XV, la estudiantes universitarios de la época se sentían atraídos por esto y lo llevaban a la práctica, y varios monjes también. Así que más que cultura popular se podría llamar cultura de feria o cultura de centro mercado. Eh, pero ¿cuál es la diferencia con la cultura clásica o la cultura noble? Esto se debe a que en el Imperio Romano existían las fiestas saturninas, lo cual con el tiempo, al caer el Imperio Romano, se fueron eliminando, las cuales eran fiestas de constante jolgorio y libertinaje, lo cual se contrapone a la visión clásica que se da de la Edad Media, donde todas las personas eran santos devotos o angelitos que revoloteaban por la tierra y que no trataban de no cometer el pecado. Dentro de esto, en la Roma existía estas dos conjunciones, pero a la época de la Edad Media esto se separó y se trató de eliminar la parte jolgoriosa, lo cual no se pudo llevar a cabo debido a que más adelante surgieron los carnavales y la llamada cultura popular. El principal autor que habla sobre cultura popular es Rabelais, el cual es un autor francés de la época renacentista, que en base a fuentes históricas dice que la principal razón de la cultura popular es lo grotesco. O sea, existe una imagen celestial o una visión del cielo que era representada en el hombre con la mente, y una imagen terrenal que era en base a todo lo existente dentro de la tierra, que era lo no espiritual. Y esto era representado con la parte baja del cuerpo, o sea, las pelvis y los genitales. Por tanto, la mezcla de ellos generaba seres para que él denominó grotescos. O sea, mezclaban lo que era la defecación, la fornicación y la uretración, o todos los males, que sea comillas males, del sector pélvico del hombre, con la mente y lo idóneo, lo espiritual. Ya esto se le denominó, como dije anteriormente, lo grotesco. Bueno, dentro de la cultura popular, uno de los factores principales y que hay que destacar es la familia. El núcleo familiar, como es actualmente, se componía principalmente y en su mayoría de
hombre, mujer e hijos, los cuales cuidaban a los hijos y cuando ellos crecían, ellos cuidaban de ellos. Era un ciclo constante. Dentro de estos ciclos también se les unían los grupos de solidaridad o hermandades, los cuales, al pesar de no poseer eh, eh, unidad sanguínea, eh, poseían una hermandad tal que podían llegar a ser considerados familia. Dentro de la familia existían varios ritos como la alimentación, el hecho de comer todos en un mismo sector o viajar cada cierto tiempo. También existía el trato entre ellos de manera, por así decirlo, grosera, pero a modo de que sea cariñoso. Algo similar a lo que pasa actualmente entre amigos de jóvenes y actos por el estilo. Eso sucedía en las hermandades dentro de la propia familia sanguínea. También hay que tener en consideración de que en esta etapa se habla de mucha misoginia, o sea, odio hacia la mujer, entre comillas odio, porque era maltrato más que nada, en el cual la mujer se veía como un ser inferior al hombre, por tanto debía ser maltratada y el hombre la podía ver como una herramienta. Otro factor importante dentro de la sociedad medieval era la violencia. Importante por el hecho de que fue el motor que llevó a que la Edad Media avanzara dentro de sí, lo cual hemos visto en clases anteriores y en clases posteriores seguiremos viendo. Bueno, en el caso de la cultura popular, la violencia era principalmente dentro del llamado carnaval, o también entre ellos, como decíamos anteriormente, los grupos sociales donde se peleaban entre pandillas o algo por el estilo, para hacer una comparación con el mundo actual, o simplemente solucionaban los problemas a golpes, debido a que no existía una justicia o una entidad de justicia que los pudiese manejar. Uno de los castigos principales, y que también se considera violencia dentro de la Edad Media, era la humillación, entre los cuales estaba el cargar ruedas o tener marcas por el resto de su vida, lo cual podía ser humillante por mucho tiempo. El tercer factor que veremos, y que es dentro de la cultura popular la mayor visión, es el carnaval. El carnaval, como se sabe, es una fiesta del pueblo, una fiesta donde el pueblo manda y el pueblo hace lo que él desee, o sea, una libertad total. Un ejemplo de ello es el actual Carnaval de Río, donde la gente celebra cada cierto tiempo, una vez al año, tomándose las calles y luciendo sus vestidos enormes y coloridos. Lo mismo sucedía en la Edad Media, en el cual existían diferentes personajes que llevaban el carnaval en la sangre y los celebraban durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Un ejemplo de ellos son los bufones, los juglares, los goliardos, los cuales serían personajes satíricos, lo cual explicaremos más adelante. Bueno, hemos llegado a la sátira, que expliqué un poco anteriormente. Bueno, la sátira pertenecía al humor o la comedia dentro de la Edad Media, y esta era en parte formada por los bufones, los cómicos, los juglares, los cuales las 24 horas del día eran bufones. No era que se vistieran de bufón y ellos fueran a ser divertidos o hicieran estupidez. No, ellos eran bufones las 24 horas del día y no paraban de serlo. Otra cosa importante es que la sátira en este tiempo, la comedia, no es como se la ve actualmente, ya que el factor de que el ser que da a conocer la sátira forma parte del grupo social al cual se ve afectado, o al cual a él alude en su sátira, porque era una etapa de evolución humana. O sea, era una etapa donde las personas sabían
y presentían que iban para algo mejor. Y por lo tanto ellos hacían una imagen grotesca de lo que estaban viviendo en ese tiempo. Uno de los principales grupos satíricos de la Edad Media eran los goliardos, los cuales eran monjes normales que cada cierto tiempo se escapaban de sus monasterios y vivían la vida loca del alcohol, las mujeres, los juegos y todas esas cosas. Y ellos gozaban con ello y hacían alusión de ello en distintas trovas o canciones, como la que se puede ver en la pantalla. Bueno, eso sería como a grandes rasgos lo que es la cultura popular dentro de la Edad Media. Ahora pasaremos a las actividades que serán exigidas la próxima semana, las cuales serían simplemente la actividad 1, revisar el video que se muestra en el link y que se expliquen si esto puede o no representar un carnaval medieval. La segunda actividad sería analizar el extracto del Codex Buranus y explicar qué puede representar dentro de la cultura popular. Y lo otro sería, en base a lo descrito en actividades anteriores y en base a sus experiencias, una definición propia de lo que es la cultura popular y cómo ésta se puede manifestar actualmente. Bueno chicos, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme y que les vaya muy bien y hagan sus trabajos rápido.